Arrancar con este tema, el tema de educación. Por eso estamos con Karina Cabo, que ha venido varias veces a nuestro programa. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Andrés. Muy bien. ¿Otra vez juntos? Es el primer programa que estamos juntos. Después de 2 meses. ¿Va a cantar algo? No, listo. Hoy no. Está bien. Tema que tiene varias aristas, el de la educación. Así es. Primero, el de realidad constante, que es uno de los temas de los grandes desafíos argentinos. Así es. Y el otro, el de la realidad cercana. Las palabras de la presidenta, el paro, lo que reclaman los docentes, las distintas posturas. Y después, yo también quiero preguntarle algo. Bueno. ¿Cómo tenemos que hacer los padres para involucrarnos en la internet, en el Facebook, para que no haya problemas y demás? Porque creo que es una de las grandes barreras de nuestros tiempos, la comunicación padre-hijo, creo. Bien, si te parece que arranquemos con lo que Con lo que usted quiera. Que te han calificado en muchos sectores, incluso algunos dentro del mismo kirchnerismo, ¿no? Sin salir a hacer declaraciones públicas, pero como desafortunadas las palabras de la presidenta en la apertura del Congreso sobre los docentes, sobre el reclamo salarial de los docentes. Sí, yo creo que sí, fundamentalmente por el lugar donde lo dijo. Pensemos que los diputados desde el 30 de noviembre hasta el 1 de marzo no trabajan, son ellos quienes tienen 3 meses de vacaciones y a su vez que aumentaron su dieta el 100% en los últimos tiempos. Entonces me parece que fue desafortunada por ese lado y a su vez porque planteó un gran dualismo en la sociedad. Por un lado, los que detestan a los docentes porque tienen estos 3 meses de vacaciones, trabajan 4 horas, y por aquellos que intentamos defender la postura porque no trabajamos 4 horas, sino que cualquier cargo... Vamos a puntualizar bien que el docente no trabaja 4 horas por día, porque después de las clases hay que seguir con las tareas. Pero a su vez un cargo de una maestra... Y no hay 3 meses de vacaciones. No, por supuesto que no. Primero que trabajamos hasta el 30 de diciembre y una maestra ya el 6 de febrero se está reincorporando, o el 15 de febrero si tiene más de 20 años de antigüedad. Y a su vez, por eso son 30 días, 35 días. Y a su vez el tema que un cargo son 6 horas de clase, si estamos hablando de una maestra. Y todos sabemos, porque conocemos a alguna maestra, que cuando vuelven a su casa tienen que hacer, corregir, organizar, planificar, y a su vez que leer lo que tenemos que dar al día siguiente. Entonces esa organización, más allá de las correcciones que nos llevan mucho tiempo, y a su vez todo lo que tiene que ver con la capacitación. No olvidemos que nosotros tenemos que estar, si queremos conseguir mejoras en nuestro trabajo, tenemos que capacitarnos, hacer cursos, comprar libros, y todo eso es mucho dinero. Entonces, 3.000 pesos no alcanzan para llegar a fin de mes, ni hablar de un docente que es jefe de hogar. 4.000 pesos tampoco, ¿no? Tampoco alcanza. Digo, está por demás sentado que es lógico un reclamo de aumento salarial y que 4.000 pesos no le alcanza a nadie. Digo, hoy hay una encuesta que sacó el Centro de Estudios Sociales de Rosario que solamente saca un índice de febrero de lo que necesitó un rosarino para vivir, sin lujos. Y esto de sin lujos es interesante puntualizarlo porque este índice no incorpora ni una salida al cine por mes, ni una salida a cenar. Y la cifra por mes de esto es más de 6.300 pesos. Sí, así es. Sin lujos. Pensando además que el mismo gobierno, por ejemplo, a través de Chiqui González y el Ministerio de Cultura, ha propuesto este programa de Mirada Maestra que ha servido mucho a los docentes, y la justificación es esta: una entrada de cine, un espectáculo, el docente enseguida lo lleva al aula. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, cuando asistimos a un espectáculo, realmente repercute en el alumno. Entonces, enfrentar, como hizo la presidenta, a los padres con los chicos, a los padres con los docentes, cuando en realidad también estamos defendiendo a los hijos, ¿no? Estamos defendiendo a los chicos que asisten a la escuela, porque si bien pareciera que estamos tratando de resolver un problema salarial y 500 pesos más o 500 pesos menos, también lo que intentamos es mejora en todo el sistema educativo. No solamente lo que tiene que ver con la infraestructura, con los techos, con que cierren las ventanas, ¿sí? Sino que también tiene que ver con la mejora de la situación laboral del docente. Ahora, si me permitís una pregunta en el marco de esta discusión, que uno no le saca legitimidad al reclamo de aumentos de los docentes, nadie le puede sacar legitimidad, ¿no? Pero yo digo, cuando hay una negociación salarial, cuando hay paritarias, ya además incorporadas con un ejercicio de varios años de paritaria, se sabe por qué es así, que el que va a ofrecer mucho menos de lo que puede dar. Seguro. Y el que va a pedir más. Y ahí empieza la negociación, que finalmente será en un término intermedio más o menos. Pero conociendo esto, digo, la primera reacción de los gremios es paro. Sí. Y el gobierno provincial convocar a paritaria sobre la hora cuando los gremios docentes lo pedían. Digo, hay que hacer una crítica a
la convocatoria de la provincia que llega tarde, cuando los docentes hace 2 meses, 3 que la están reclamando, y al gremio que la primera respuesta es paro y solo paro, no hay otra alternativa. A ver, yo creo que hay varias cuestiones. Primero, que en diciembre las paritarias podrían haber seguido en diciembre. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mes de vacaciones y todos queremos irnos de vacaciones, cuando en realidad se podría haber discutido durante el mes de enero para evitar este paro. Y sí, quizás a lo mejor la respuesta del gremio podría haber sido, especialmente en la última semana, cuando el jueves AMSAFE dijo que lo que ofrecía el gobierno era alrededor de lo que estaban pidiendo los docentes. Bueno, ¿por qué no decir evitamos el paro, ¿no? Y yo entiendo que hay que consultar a las bases, pero bueno, quizás los mecanismos podrían ser más flexibles para que los dirigentes podrían decir, bueno, esta semana que viene del 5 y 6, poder parar esta situación, porque realmente los chicos se quedan sin escuela, y lo que ven los padres es que los chicos se quedan sin la escuela. Los chicos, y estamos hablando también del nivel superior, que se quedan sin exámenes y que pierden también una instancia más de examen. Entonces, bueno, es preocupante. Yo creo que se podría haber evitado el paro de esta semana en función de lo que se podría, si ya realmente estábamos de acuerdo o aún hay un principio de acuerdo. Sobre todo que sigue la discusión. Claro, está bien. Entonces, si hay voluntad del gobierno en querer seguir charlando la cuestión salarial, bueno, digamos, esperamos una semana. Y sí, quizás a lo mejor hubiese tenido que haber alguna moción de evitar el paro hasta mediados de marzo o finales de marzo, cuando ya se supiera bien lo que ofrecía el gobierno definitivamente. Me quedaba por preguntar respecto de esto, porque estábamos hablando de salarios, y comenzó el año lectivo de la secundaria. ¿Qué pasó con historia? Bien, el tema, todo se finalizó en diciembre. No han seguido las discusiones, no solamente con historia, sino con lo que tiene que ver con la discusión del secundario. Esto es... Sí, digo historia como el tema que... Sí, es decir, como la puntita de la montaña. Y lo que los docentes pedimos... ¿Hay historia en primer año o no? Según la reforma, no. ¿Sí? ¿Y según la práctica? ¿Alguna colega? No. Habría que consultar con los profesores de historia, que están bien justificados, y yo creo que ellos son los que tienen que fundamentar de por qué tiene que estar la historia en primer año. Sí. Me parece que es necesario que ellos lo debatan, y lo debatan también con el gobierno, porque obviamente que es necesario que esté historia y todas las demás materias. Y si no hay espacios curriculares, porque bueno, la excusa o la respuesta es que no hay espacios curriculares, bueno, ver de qué manera esto se puede solucionar para que sea realmente la cultura general que tiene que dar la ¿Qué es un espacio curricular? Un espacio curricular, la materia. La hora cátedra. La hora cátedra o las horas cátedras, la materia que no está en primero pero está en segundo. Quizás no como, porque a veces nosotros los más viejitos defendemos que haya historia antigua, porque realmente es como la aprendimos, o los que aprendimos biología con botánica, zoología, seguimos defendiendo a veces esa postura, cuando en realidad hay otra mirada por sobre la materia, por sobre la disciplina, y está bien que los docentes, que somos de cada disciplina, justifiquemos esto. Por eso yo creo... A eso hacía referencia, porque una cosa es lo que puedo decir yo, que hace 30 años que pasé por historia, está bárbaro, pero otra es cuando veo que todos los profesores, gente del CONICET, sí, universitarios, todos dicen, no, esto no puede ser así. Bueno, entonces evidentemente... Sí, porque yo creo, por eso digo, más allá del paro y del salario docente, tenemos que pelear la autonomía, y tenemos que pelear, para mi modo de ver, y hablo en primera persona, el profesionalismo y la profesionalización del docente. ¿Y qué significa eso? Estar muy bien preparados en nuestra materia, y exigir, y que nos exijan estar preparados en nuestra materia, y a su vez autonomía. ¿Autonomía qué quiere decir? Que yo pueda decidir que en mi escuela se puede hacer este proyecto en función de esta necesidad, y en la escuela de enfrente quizás es otra dependiendo necesidad. de la realidad social y cultural de cada lugar, porque no es lo mismo Santa Fe, Sur, por Centro, supuesto. no digo. Sí, y a su vez el acompañamiento que tiene que ver con todos los problemas sociales, esto que tanto nos cuesta ver. Esta es la discusión que debería darse todos los principios de año y durante el año, y no la pelea salarial. Yo creo que sí. Que digamos, la pelea salarial se tiene que dar, pero digo, no por públicamente, supuesto. porque por hoy todo el mundo está discutiendo a los docentes en paro, los chicos no tienen qué hacer con los chicos, con quién lo de... Sí, yo creo que en realidad a veces los que discutimos, y todos se meten en nuestro trabajo porque todos alguna vez cursaron en una escuela, entonces todos se creen con autoridad para poder decir somos todos cuánto... docentes expertos. Claro, y yo no discuto el salario del médico, ni discuto
el salario de, por ejemplo, el diputado. Entonces, a mí a veces me molesta que la gente común de mi familia incluso discuta cuánto tenemos que ganar y si es adecuado. Lo que pasa es que socialmente no impacta tanto un paro médico o un paro de trabajadores estatales como un paro docente. Porque a su vez muchas veces ni nos enteramos. En cambio, siempre tenemos un niño en la escuela y cuando hay un paro realmente repercute en nuestra familia, sobre todo repercute en la vida cotidiana, con quién lo dejamos, y la escuela se transforma en esa contención social. Entonces, creo que la discusión nuestra de los docentes tiene que pasar también por otro lado, tiene que pasar por esa resignificación de la tarea docente para que después también nos valoren en la sociedad, porque a veces nos quejamos que no hay valorización. Bueno, no hay valorización primero por un problema económico, porque no podemos crecer socialmente si no tenemos... la valorización primera parte del Estado. Sí. Sí, pero primero tiene que haber también una valorización económica. Sí, si no, por eso, la da el Estado, la valorización por supuesto. Económica. Sí, sí. Y después, por supuesto, tiene que ver con lo social. Sí, sin dudas. Mi sensación es que mucha parte de la charla pasó por alumnos de la escuela primaria y quería decir que para todos mis pares, amigos, compañeros, no sé, del club, de donde sea, que son profesores de la secundaria, no la pasan bien, ¿eh? No. Hay un nivel de estrés en esta gente. Sí, nivel de estrés. Primero por esta cuestión del profesor taxi que tiene que ir de un lugar a otro y a su vez... ¿Cómo es? Profesor taxi se le llama porque trabaja en 4 o 5 escuelas. Yo he llegado a trabajar en 7 instituciones a la vez. Bueno, ese reclamo es mucho más importante en el gremio que hoy la discusión salarial, por supuesto, ¿no? Porque uno tiene que estar en 7 instituciones con 5 o 6 problemáticas diferentes y realidades diferentes. Y a veces que trabajan en un barrio urbano marginal por la mañana y en una escuela privada por la tarde, donde hay realidades diferentes y donde los adolescentes tienen realidades y tienen problemáticas diferentes. Y es ahí donde tenemos también que estar preparados, porque a veces el reclamo de los padres es, por favor, decile a mi hijo que se ponga el uniforme, decirle a mi hijo que estudie, cuando en realidad la tarea del profesor es otra. Reconozco que necesitamos más competencias en científica, más competencia disciplinar y más buen humor, ¿sí? Porque a veces yo veo que eso, pero no lo digo yo, también lo dicen los grandes teóricos, cuando el gran problema que tiene hoy la escuela secundaria es el aburrimiento. Y yo no digo que la escuela tiene que ser divertida, pero sí tiene que ser entretenida. No tiene que ser, claro. Porque, digamos, y uno puede seguramente se aprende más, ¿no? Y cuando uno escucha a los chicos, a los jóvenes, hablar de los profesores, muchas veces el profesor carga con este problema, ¿no?, de trabajar en varias escuelas, de no soportar a los alumnos, de no saber acercarse a los alumnos. Entonces la respuesta es el mal humor. ¿Sí? Es como que lo que podemos hacer. Es que hay un concepto histórico y de esto me hago cargo porque fue mi sensación y me parece que se traslada en el tiempo con mis hijos. En la secundaria está todo bueno, menos el tema de las clases. La verdad está todo bárbaro, divina. Sí. Bueno, pero a ver, un concepto. Usted no porque era medalla de oro, sí, pero para que nos costó la secundaria. Digo, vayamos al sentido común. ¿De qué maestro se acuerda usted o vos, Karina? Digo, nos acordamos de cuál docente, del docente que nos hizo disfrutar la clase, el que docente cuando volvemos a casa teníamos ganas de agarrar el libro porque lo que vimos, porque la clase estaba buena. El docente que era malhumorado, te trataba mal y que yo... Sí. No te da y que no tenía que dejar de ser exigente. Yo los profesores o las maestras que más recuerdo eran muy exigentes, pero mostraban algo más. Y mostraban no solamente la disciplina, la materia, donde uno tenía que repetirla de memoria, sino que la mostraban desde otro lugar para que uno viera cómo llevar esa materia a la realidad y para qué me servía a mí esa materia en mi vida cotidiana. El docente enseña hoy a aprender. Yo quiero completar esto. Y también los docentes que rompen la diferencia generacional. Sí. Aquellos que con una mirada, con una palabra, dejan grabado algo que uno necesita en ese momento tan especial de la vida, donde uno está en el medio de todo. Así es. Y sobre todo a la adolescencia, que uno adolece de todo, ¿no? De todos estos problemas que son propios y que los padres no entienden a sus hijos. Entonces el profesor podría ser alguien que se acerque también a su alumno. Pero es muy difícil cuando un profesor va 3 horas a una institución, 3 horas a otra, entonces ni siquiera comprende o puede comprender la problemática de la escuela. Entonces, había una intención de gobierno de llevar a los profesores a tener cargos, ¿no? Y que estuvieran en una sola institución o en 2 instituciones y se pudiera conocer más la problemática. Pero no se puede concretar porque no es tan fácil llevar todas las horas a una sola institución. Pero hay indicios de buena voluntad también de parte del gobierno y me parece interesante tener en cuenta. Sí, reconocer eso es reconocer que existe algo, un problema, alguna dificultad. Sí, así es. ¿Hoy el docente enseña a aprender?
No sé, yo creo que sí, y que hay muchos. Yo conozco cientos de docentes que son excelentes. Y enseña, en tanto y en cuanto, como te decía anteriormente, enseña a pensar la materia, enseña a poder definir, si están hablando de un tejido, ¿no?, en biología, enseñar a definir, enseñar a describir. ¿Por qué? Porque si yo le enseño al alumno a definir y a describir, después lo puede llevar a historia, lo puede llevar a lengua. En cambio, si estudia de memoria algo, lo va a poder repetir para una evaluación o para una prueba escrita, pero no lo va a poder internalizar ni formar parte de ese aprendizaje. Entonces, yo creo que lo que nosotros más recordamos, cualquiera de nosotros, esos aquellos aprendizajes que tienen que ver, que pudimos llevar a nuestra vida cotidiana, que lo pudimos aplicar, y hay muchos docentes que trabajan muy bien, en la provincia de Santa Fe, pero hay cientos de docentes. Por eso a mí no me gusta cuando se dice el docente no trabaja, el docente es vago. Quizás sí nosotros conozcamos un docente que, como en todas las profesiones, sí, hay bueno, de todo. A eso iba, ¿no? Un docente, pero hay cientos y cientos de docentes que trabajan muy comprometidos, porque lo vemos en los congresos, los vemos cuando compran libros, los vemos muy interesados. Entonces me parece que cuando la sociedad dice el docente no trabaja o trabaja 4 horas, a mí particularmente me duele. Si tuvieras que definir el problema más grave docente hoy, digo, hay uno solo, todo parte del salario y de ahí es una cascada, digo, el salario no permite que estudies más, que te profesionalices más, no permite que tengas una buena calidad de vida y eso genera después todo lo otro, ¿o no? Es decir, yo te podría decir que sí por un lado, por esto que vos decís, y también te podría decir que el problema educativo pasa por otro lado. El problema educativo pasa también porque nosotros los docentes, que yo creo que somos profesionales y somos intelectuales, una masa crítica, poder discutir qué necesita mi escuela o qué necesita la escuela de Rosario, que quizás sea diferente a la escuela de Rafaela. Y me parece muy bien todos los programas que tengan que ver con la interrelación con cultura, me parece muy bien que se nos permita acceder a una entrada de cine, a un café, pero también me parece que tiene que ver mucho más con la autonomía del docente y que si bien el salario es fundamental, porque obviamente si no podemos comer no llegamos a poder pensar qué educación queremos. Yo hace muy poco estuve en Cuba y realmente a mí me preocupó. Chiqui González me decía hace poco, La Habana es desesperada y a su vez hermosa. Y yo creo que esa es una definición, porque los docentes en La Habana lo que nos planteaban eran eso. No, yo estoy muy bien porque trabajo con mi esposa y podemos llegar a fin de mes. Y para ello llegar a fin de mes es poder comer. No hablamos de vestido, no hablamos de tener un auto, los docentes universitarios no tienen auto. Entonces a mí me pareció terrible ver esa realidad. Y yo no quiero llegar a eso. Yo quiero que nosotros podamos tener un auto para poder viajar y para poder pasear, y no como a veces aparecía en las redes sociales, ay, ¿de qué se quejan los docentes si se van de vacaciones? ¿Por qué no nos vamos a ir de vacaciones? Claro, entonces, para no reducir el problema, vuelvo al dualismo de los docentes son buenos o los docentes son malos, ¿sí? Somos, yo creo que un grupo de trabajadores que nos interesa muchísimo nuestros alumnos, que son nuestros hijos también. Entonces, si mejoramos la educación, vamos a mejorar la sociedad. Y creo que es la gran preocupación que tenemos los docentes, y creo que también la tiene el gobierno. La cuestión es ver de qué manera podemos aunar criterios para que esto repercuta en la vida diaria. Antes de que se vaya Karina, dale, mi pregunta... ¿Sí? Bueno, vamos con dos entonces. Baje la música, director, porque se queda un poquito más, Karina. Uno de los grandes temas es cómo hacemos los padres que tenemos hijos, yo diría, entre los 7 y los 13 años, sin marginar a unos y otros a mayores y menores, para poder tener algún control sobre las cosas que se vuelcan en Facebook, primero y principal, sobre todo cuando son tan chicos, la cuestión del control. Estar presentes y mirar lo que hacen nuestros hijos. Y nuestros hijos se enojan cuando nosotros sabemos su contraseña. Y yo tengo hijos más grandes, de 13 años, y les sigo revisando los correos, el Facebook, y obviamente a sabiendas de ello. Le digo, mira, yo como mamá tengo que saber con quién charlas y qué es lo que vas a hacer. Porque mi hijo empezó 5º año y la cuestión esta de hoy, los festejos de 5º años, entonces hace una semana que estamos hablando de los festejos de 5º años. ¿Y cómo me enteré? A través de Facebook, ¿no? Porque ellos ya sabían de los festejos, pero sí, obvio. Estaban pronosticando qué es lo que se iba a hacer en la puerta de la escuela. Y bueno, a mí como madre me preocupa qué es lo que hace mi hijo en la puerta de la escuela. Yo te dejo tener Facebook, pero si vos me permitís ser tu amigo en el Facebook para controlar, ¿eso está bien? Digo, ¿es pedagógico eso? A ver,
Yo creo que todo vale. Y primero que cada uno tiene que, la vida con el hijo la va construyendo. Y no creo que haya una receta. Yo creo que todos tenemos no hay que un ir viendo. manual todavía, y menos sobre esto. No. Yo creo que tenemos que ir viendo y tenemos que decirle a nuestro hijo que es necesario el control, que no está mal, porque somos los adultos y somos los que podemos prevenir y somos los que podemos ver el problema más allá, porque ellos se hacen amigos. Es ahí donde se tiene que parar el adulto, ¿no? Por supuesto. Como tal. Y a su vez explicarles que no tienen amigos, sino que tienen contactos. Pero los adultos no tenemos tiempo, Karina. Y bueno, pero hay que hacerse el tiempo. Está bien, me parece que está bien. Es una frase que suena bien, es correcta, pero no es real. No tenemos tiempo. Pero hay que hacerse el tiempo, porque no tenemos tiempo también es una frase muy posmoderna, le diría. Es una frase que no tengo tiempo porque tengo que hacer tantas cosas. Y bueno, si tengo que hacer cosas, tengo que saber que dentro de las cosas están mis hijos y que tengo que controlarlos. Y yo siempre le digo a mis hijos, se ríen porque me dice, con nosotros la letra con sangre entra. Y sí, o por ejemplo el libro de Vigilar y Castigar de Foucault, que tanto esta idea no ha criticado a la escuela, que en la escuela se vigila y se controla. Y bueno, yo le digo, yo tengo que vigilarte y controlarte, no en el sentido estricto de bajar línea y decir esto sí, esto no, pero a partir de ahí, bueno, vigilo, controlo y establezco un diálogo. Y digo, esto es lo que te puede hacer bien y esto te puede hacer mal. Y a partir de ahí, a cierta edad, darle independencia, que haga lo que a él le parece, porque están entrando a la vida adulta. ¿Pondrías límite? Sin Facebook hasta tal edad no se puede tener. Porque ahí estás volcando muchas cosas y que es de libre Yo acceso. más que límites de sí, Facebook no, bueno, ¿qué pones en Facebook y qué no? No podés poner... ¿Cómo lo utilizás? Claro, estamos de vacaciones, no, porque esto peligra, porque saben dónde vivimos, porque a lo mejor tenés 1000 amigos. Si tenés 25 amigos... No se sabe. Si no lo dice él, lo dice otro. Cuando vuelve de vacaciones. Sí, bueno, pero una cosa es que estoy de vacaciones porque esto está demostrado que peligra Claro. la seguridad de Una la vez que familia. entraste en Facebook, es decir, de una u otra manera, si no lo decís vos, lo dicen los otros. Sí, Pero es pero distinto si lo dice uno que si lo dice sí, otro. sí hay que controlar porque uno puede no responder. dicen, los camarógrafos están de acuerdo conmigo. Bueno, Es porque se acerca el Día de la Mujer, entonces hay como una claro, división. sí, bueno. Una sola. Última. ¿Das clases, Karina? Sí, doy clases, Bueno, sí. ¿qué mantiene tu pasión al frente de la vida? Cortito para cerrar. El amor por la tarea pedagógica. A mí me encanta dar clases, me encanta. El estar frente a los alumnos y esa cuestión que decía que yo cada vez soy más grande y los alumnos cada vez son más jóvenes. Entonces hay una brecha generacional más grande y buscar qué les entretiene hoy que no les entretenía a los jóvenes de hace 30 años atrás o 20 cuando yo comencé. Y es realmente año tras año pensar. Por eso cuando dicen los docentes no trabajan es totalmente mentira. Yo trabajo en el nivel superior y tengo compañeras que son excelentes, que todo el tiempo están buscando qué hacer para que los alumnos mejoren su aprendizaje. No es solamente voy yo, doy clases y me vuelvo a mi casa. Hay gente que trabaja muy bien y que está muy interesada en que sus alumnos aprendan y lo puedan llevar después, yo trabajo en formación docente, y lo puedan llevar después a sus clases. Entonces decir que los docentes no trabajamos me parece muy reduccionista y muy triste. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. ¿Un corte? ¿Cómo no?